Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. Aquí nos sumergimos en los fascinantes pasajes de la historia española e hispana en general, desenterrando tesoros olvidados y desafiando mitos arraigados. Hoy les traigo una oportunidad única para explorar la vida y legado de uno de los personajes más destacados de nuestra historia, el polifacético Jorge Juan y Santacilia, conocido como el sabio español que demostró que la Tierra está achatada por los polos, el ingeniero naval, el militar, el científico, el espía y mucho más. Antes de adentrarnos en este emocionante viaje, lo primero es lo primero, y es dar las gracias. Así que quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española a más personas. Si tú también quieres unirte y apoyarnos, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. No puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Y hoy hay que agradecer muy especialmente al Museo Naval de Madrid, a todo su personal y muy especialmente a quienes han hecho posible el vídeo de hoy. Una visita guiada impresionante a la exposición sobre Jorge Juan que estuvo abierta al público del 24 de noviembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, y que si no pudo visitar, no se preocupe, está de suerte porque aquí le traigo los puntos más destacables. En este vídeo nos sumergiremos en la vida y obra de Jorge Juan, conocido como el sabio español. Exploraremos los aspectos más destacados de la exposición, desvelando los logros de este polifacético personaje, científico, ingeniero naval, marino, militar, espía y político. Descubriremos cómo demostró que el planeta Tierra estaba achatado por los polos, entre otras contribuciones fundamentales que dejaron una marca indeleble en la historia, la ciencia y la ingeniería naval. Con esto dicho, vamos a emprender este emocionante viaje a través de la historia con nuestro vídeo de hoy. Espero que disfruten de esta experiencia tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. Jorge Juan nace en Novelda el 5 de enero de 1713. Con 3 añitos queda huérfano de padre y tiene que ser tutelado por sus tíos paternos, Antonio y Cipriano Juan. Cipriano Juan en Zaragoza, que era comendador de la Orden de San Juan, es el que le inculca el amor a Jorge Juan por la carrera militar. En este cuadro de Rafael Tejeo le vemos luciendo, vistiendo traje de jefe de escuadra y la Cruz de Caballero de Malta. Conviene señalar que la Cruz de Caballero de Malta lleva consigo el respeto al voto de celibato. De ahí que Jorge Juan nunca se casara y no tuviera descendientes. Desde Malta, donde pasa 4 años, de 1725 a 1729, regresa a la península. Regresa a España y viene a Cádiz. ¿Para qué? Para ingresar en la Academia de Caballeros Guardiamarinas. Academia que fue fundada en el año de 1717 por José Patiño y Rosales. José Patiño y Rosales, que además fue el impulsor de la construcción de los arsenales, funda la Academia de Caballeros de Guardiamarinas. Previamente, en Malta, estuvo a las órdenes, entró Jorge Juan como paje a las órdenes del Gran Maestre de la Orden, don Antonio Manuel Vilena. Este cuadro nos viene del Palacio del Gran Maestre y representa la entrega del sombrero y la espada al Gran Maestre. Como quiera que el cuadro se pinta en 1725, el cuadro nos sugiere que el que porta la espada es Jorge Juan. Terminado su periplo en Malta, como dije anteriormente, regresa a España y ya en Cádiz ingresa en la Academia de Caballeros Guardiamarinas. Academia fundada por José Patiño y Rosales en 1717. Para ingresar en la Academia se requería tener entre 14 y 18 años. En España la enseñanza era mixta, 2 semestres de teoría, donde se les enseñaba de todo: geometría, trigonometría, cosmografía, náutica, construcción naval, música, danza, esgrima, etc. Y 6 años de prácticas. En la vitrina podemos observar primeramente la primera pieza, es el examen para la concesión de
caballero de la Cruz de Malta. Y la segunda pieza es la concesión de plaza de guardia marina a Jorge Juan. Otra pieza importante es el compendio matemático, una de las piezas y de las asignaturas que se le daban a los caballeros de guardia marinas. Y ahora vamos a hablar de esa grandísima, importantísima expedición llevada a cabo al arco del meridiano terrestre. Como todos sabemos, a principios del siglo XVIII había dos teorías sobre si la Tierra era achatada por los polos, teoría de Newton, o por el ecuador, teoría de Descartes. Y Louis Gaudin, lo tenemos aquí a la izquierda, Louis Gaudin, de la Academia de Ciencias de París, promotor de la expedición, lleva a cabo dos expediciones, una a Laponia y la otra al Ecuador. Pero hete aquí que el Ecuador estaba, y sigue estando, en el virreinato del Perú. De ahí que le tengan que pedir permiso al rey de España, Felipe V. Felipe V accede a darles el permiso, pero con la condición de que vayan 2 marinos españoles. ¿Y en quién se fija la corona? En Jorge Juan y en Antonio de Ulloa. De Antonio de Ulloa tenemos que destacar que fue un grandísimo científico. A él le debemos los primeros conocimientos de electricidad, primeros conocimientos de magnetismo artificial, descubrimiento del platino y sus propiedades, además de otras muchas cosas. Volviendo a los 2 marinos españoles, eran muy jóvenes. Ulloa tenía 19 años, Juan tenía 21. Tuvieron que ascenderles a tenientes de marino para darle más empaque a la expedición. Además del trabajo que tenían que llevar a cabo con la propia misión geodésica, la corona les encargó otros muchísimos trabajos, cálculos de longitud, latitud, informes sobre las costumbres de los habitantes, informes geográficos sobre las provincias visitadas, controlar a los franceses, un diario completo de toda la expedición, otra serie de trabajos militares, de responsabilidades militares que le encargó la corona, y un informe secreto sobre la situación política y social de los virreinatos. De Louis Gaudin, promotor de la expedición, que lo tenemos aquí, este cuadro y el siguiente nos vienen de la Academia de Ciencias de París. Louis Gaudin iba a la expedición como astrónomo y académico, y una vez terminada la expedición se queda en el virreinato a las órdenes del virrey como astrónomo, además de ocupar la cátedra de matemáticas de la Universidad de San Marcos de Lima, fundada 2 años antes de regresar a la península, en 1751. La condomina tenía un carácter un tanto peculiar, él iba como grafómetro y tuvo bastantes altercados tanto con sus congéneres como con los españoles. A la expedición en sí se la dotó de todo lo más importante que había en este momento en cuanto a instrumentos de medición, la mejor tecnología que había en ese momento, porque lo que se quería era contar y llevar a cabo la mejor y más precisa medición del arco del meridiano terrestre. El lugar elegido fue la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Cuenca y Quito, separadas unos 400 kilómetros en vertical. El problema que tuvieron los expedicionarios fue la orografía del terreno, que era tremendo, muy escarpado, unas montañas elevadísimas, 4 o 5 mil metros, una climatología extrema. Tan es así que esta expedición duró 9 años y la de Laponia 8 meses. La metodología utilizada fue la triangulación. La triangulación consiste en una red de 35 triángulos encadenados sobre una superficie, cuyos vértices de los triángulos tienen que ser visibles a través de unos puntos de referencia conocidos, como puede ser una montaña, una torre, etc. La medida de longitud utilizada fue la toesa francesa.
Esta pieza larga que tenemos aquí, una toesa, equivale a 1,949 metros. ¿Cuál es el problema que tenían con la toesa? Que había que ponerla sobre una superficie horizontal. Dado el terreno, ¿cómo trataron de corregir este tema? Con unas perchas colgadas sobre unos caballetes de madera. Las perchas tenían que unirse los extremos y la última percha se iba pasando y así sucesivamente. En cuanto a otro tipo de instrumentos importantes, decir que el octante de Hadley que tenemos en esta vitrina, importantísimo, fue presentado un poquito antes de la salida de esta expedición. La expedición parte en 1735. El octante de Hadley sirve para medir la latitud, es decir, la distancia entre un punto y un astro, y marca un antes y un después con el cuadrante de Davis, que se venía utilizando anteriormente. Ambos instrumentos, al igual que ballestilla, octante, sextante, astrolabios, sirven para medir la latitud. Vemos un catalejo y el grafómetro. El grafómetro nos sirve para corregir y medir los vértices de los triángulos de la red de triangulación. Seguimos con otros importantes instrumentos como el péndulo de Antonio de Ulloa, importantísimo, perteneció a don Antonio de Ulloa, el cuadrante azimutal que podemos ver aquí, otro instrumento importante, además un instrumento tan grande, pesado. Imagínense ustedes transportar todo esto por esos caminos, tremendo. Y el nivel geodésico, precisamente ¿para qué? Para contrarrestar esos desniveles del terreno. Hasta aquí la expedición del Arco del Meridiano. Concluida la expedición, fue absolutamente un éxito porque nunca se llegó a pensar que tuviera esa exactitud tan precisa como la que consiguió, demostrando que la Tierra es achatada por los polos. Como quiera que tenían otra serie de misiones importantes, el virrey de la zona le encargó a estos dos militares que le echaran una mano después del ataque de los ingleses en el Pacífico. Les dijo, pues tenéis que echarme una mano. Y les envió precisamente a la base de operaciones utilizada por los ingleses en el Pacífico, es decir, a las islas de Juan Fernández, al sur del Pacífico, región de Valparaíso en Chile. Las tres islas, llamadas por Juan Fernández más adentro, más afuera, Santa Clara, son actualmente Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y Santa Clara. Llegados hasta allí, lo que hicieron estos dos marinos españoles, cartografiar todas las costas del Pacífico, pero además Jorge Juan llevó a cabo un derrotero extraordinario, lo podemos ver en esta vitrina, un derrotero donde marca precisamente de una forma pormenorizada, describe puertos, calas, ensenadas de todo el Pacífico, Portobelo, el Callao, Guayaquil, etc. Esta pieza nos la presta la Biblioteca Nacional. Bien, entre otras muchas cosas, aparte de esto, a los dos marinos españoles se les requería para todo. Igualmente se les pedía informes para la fabricación y aleación de monedas. Terminada la expedición con el éxito increíble que tuvo, regresan a la península por separado. Jorge Juan llega sin ningún problema, pero Antonio de Ulloa es apresado por los ingleses, que le incautan toda la documentación, bien es cierto que luego se la devuelven. Y una vez que llegan a la península, publican sendas obras. Jorge Juan publica la de observaciones astronómicas y físicas y Antonio de Ulloa, relación histórica del viaje. También hay que decir que sobre ese diario que les pidió, ese informe secreto que les pidió la corona sobre la situación política y social de los virreinatos, lo podemos ver en esta vitrina, que fue publicado posteriormente con el nombre de Noticias Secretas de América.
esta pieza que vemos aquí, Noticias Secretas de América. Y ahora, para no extendernos mucho, vamos a hablar de otra fase importantísima de Jorge Juan, la parte más peliculera, la parte más apasionante y cinematográfica de Jorge Juan, la de espía. ¿Y por qué? Porque Zenón de Somedevilla, que ya pieza nos la presta el Museo del Prado, Zenón de Somedevilla, marqués de la Ensenada, llegó a tener una grandísima relación con él. Tan es así que le nombró, a Jorge Juan, le nombró su asesor científico y técnico. Y este sí que era un asesor serio. Bien, pero le dice, como ya has regresado del arco del meridiano, de hacer la medición, te voy a encargar una misión importantísima de espionaje industrial. ¿Y a dónde le manda? A Inglaterra. Jorge Juan llega a Inglaterra con el nombre de Mr. Josu, va acompañado de 2 marinos españoles como José Solano y Bote, que tengo a mi izquierda, y Pedro de Mora. En Inglaterra, en Londres, tenía como enlace al embajador que teníamos allí entonces, Ricardo Güell, que es aquel señor de la esquina. ¿Cómo se comunicaban Jorge Juan y Zenón de Somedevilla, marqués de la Ensenada? Por mensajes cifrados. ¿Para qué? Pues para proteger la información y además la vida del propio espía. El marqués de la Ensenada le dice a Jorge Juan que tiene que encargarse de recabar todo tipo de información relacionada con la construcción naval. Barcos, diques, puertos, ensenadas, máquinas de vapor, máquinas para dragar, fabricación de instrumentos náuticos, fabricación de velas, absolutamente de todo lo que tenga relación con la construcción naval. Y Jorge Juan, que era muy aplicado, no solamente recaba toda esta importante información que le encarga el marqués de la Ensenada, sino que además también se encargó de recabar información sobre la fabricación de lacres. Y otra cosa mucho más importante que fue que contrató a los 50 mejores constructores navales de Inglaterra y se los trajo a todos de incógnito para España. Dejó a Inglaterra a la Luna de Valencia. Bien, una vez que es descubierto, después de 18 meses que pasa en Inglaterra, es descubierto y tiene que salir de Inglaterra, de Londres, vestido de marinero en un barco hacia Francia. Podemos ver en la vitrina unas piezas importantes, sobre todo los mensajes cifrados entre Juan y Somedevilla. Y en la primera pieza es unas recomendaciones de la corona hacia esta etapa de espía que tiene Jorge Juan en Inglaterra. Y las 2 piezas siguientes son 2 mensajes, uno cifrado y el otro descifrado. Y finalmente, al fondo tenemos 5 lacres fabricados en Inglaterra y 5 fabricados en Madrid. No se puede apreciar la diferencia, porque Jorge Juan todo lo que hacía lo mejoraba, siempre. Bueno, pues esta es la etapa impresionante de Jorge Juan. A ver cuando hay algún productor que, bueno, se dedica a hacer una película importante de estos 18 meses de espionaje que no tendría nada que envidiar a la de James Bond. James Bond con licencia para matar y Juan sin licencia para matar. Y ahora pasamos a hablar de otra fase importantísima de Jorge Juan, que es la construcción naval. Como no podía estar quieto y este hombre, claro, al no tener mujer, no tenía con quién discutir, pues, y no tenía hijos que educar, pues tampoco tenía todo el tiempo para sí mismo. Una vez que regresa de Inglaterra, el marqués de la Ensenada le encarga otra misión importante. Durante 12 años, de 1750 a 1762, va a estar dedicado a la construcción naval y de los 3 arsenales de la península. Toda esa ingente cantidad de documentación que se trae de Inglaterra le sirve a Jorge Juan para poner en práctica esta construcción naval. Pero ojo, él trata y consiguió imponer su propio criterio. Comienza construyendo los arsenales, el del Ferrol,
en 1750, Ferrol 1750, en 1762 vuelve al Ferrol, se pasó todos los 12 años viajando del Ferrol a Cartagena y a la Carraca en San Fernando, en Cádiz. En 1762 regresa otro viaje al Ferrol, le sobreviene un cólico bilioso que le tiene al borde de la muerte y desde entonces su salud se va a ver muy perjudicada. Él lo que quería era construir diques secos, porque los diques secos alargan y mejoran la vida de los barcos. En Cartagena quiso construir diques secos, como en todas partes. El arsenal de Cartagena, el primer dique del Mediterráneo, lleva la firma de Jorge Juan, pero se comenzó a construir en un terreno, en una zona ausente de fuertes olas. Esto, aquí vemos el arsenal de Cartagena y aquí el del Ferrol. Y al ser en una zona ausente de fuertes olas, impedía el vaciado, que él lo consigue con unas bombas de achique. No obstante, sigue investigando, inventó también unos molinos de viento que no llegó a poner en práctica. Finalmente, en el año 62, inventó una máquina de vapor que marca un antes y un después en la industrialización de los arsenales. Y antes de hablar de la Carraca, podemos hablar un poquito de este barco, el Velasco, y de la construcción de los barcos, construcción naval. El siglo XVIII es considerado el siglo de oro de la construcción naval. Hasta que aparece el cuerpo de ingenieros, se crea el cuerpo de ingenieros, los barcos se construían por carpinteros de ribera, profesión que se pasaba de padres a hijos, que con unos planos y unos modelos, no maquetas, se presentaban en la casa de la contratación y se decidía qué barcos se iban a construir. Jorge Juan sustituye a Gaztañeta, que fue el primer ingeniero naval. Gaztañeta construía unos barcos muy grandes, pesados, un tanto incómodos y espartanos. Y además utilizaba piezas enormes de árboles que ya empezaban a escasear. Jorge Juan le sustituye y los barcos que construye Jorge Juan son unos barcos más ligeros, más veloces, mejor ligados, muy bien ensamblados, porque además utiliza piezas mucho más pequeñas. ¿Y con esto qué hace? Pues aprovechar mejor el recurso de la madera y sobre todo abaratar costes. Jorge Juan puso a disposición de la construcción naval todos sus conocimientos de mecánica, cálculo infinitesimal y dinámica del buque. El buque que tenemos delante, el Velasco, debe su nombre a Luis Vicente de Velasco. Son 50 metros de eslora, 74 cañones y 568 hombres. Decir que debe su nombre a Luis Vicente de Velasco, ese gran marino español que defendió el Castillo del Morro durante 40 días, defendiendo el Castillo del Morro, finalmente muere y finalmente los ingleses el 31 de julio ocuparon La Habana. Bien, debe su nombre a Luis Vicente de Velasco y fue utilizado por José Solano y Bote, que lo vemos allí, del que ya hemos hablado, en el año de 1781 para la toma de Pensacola, Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y vamos a hablar ya del arsenal de la Carraca en Cádiz. Si bien es cierto que en los dos anteriores Jorge Juan es protagonista ineludible, en este comparte protagonismo con Antonio de Ulloa y Marqués de la Victoria, Juan José Navarro. Aquí vemos el arsenal de la Carraca. Este arsenal comienza a construirse en 1750, aunque los primeros planos datan de 1729, se modifican, y donde comienza a construirse es un terreno muy fangoso, con lo cual se hace imposible la construcción, hay que paralizar las obras y se tardó bastante en construir. Y volvemos a insistir, Jorge Juan quería construir diques secos. Aquí tenemos un dique seco, el de la Carraca. El dique seco, ¿por qué? Porque da más larga vida a los barcos. Cuando hay pleamar, el buque entra por aquí, se cierran las compuertas, ya tenemos el buque dentro. Se va achicando el agua, con esas bombas de las que hemos hablado,
y se va apuntalando el barco. Ya tenemos el barco libre para carenar, para limpiar, porque a los barcos se les adhieren muchas algas, moluscos y sobre todo la broma. La broma es el peor molusco para los barcos. Como Jorge Juan era tan polifacético y no paraba de trabajar, hemos dicho 12 años dedicado a la construcción naval. 1750 al 62, pues en el año 1751 es nombrado director de la Academia de Caballeros Guardiamarinas. ¿Esto qué le supone a Jorge Juan? Dirección militar de la Academia, que se traduce en formación de los futuros oficiales, eleva la Academia a institución científica, modificó toda la Academia renovando el profesorado e introduciendo textos mucho más científicos y modernos, como fue su propia obra, Compendio de Navegación para uso de caballeros guardiamarinas. Esto, y además, como era astrónomo, hizo de la astronomía una ciencia auxiliar de la navegación. Todo esto se traduce en una mejor formación teórica y técnica de los futuros oficiales. Como quiera que la Academia tenía dos direcciones, la militar a cargo de Jorge Juan, la académica a cargo de Luis Godín, que regresa del virreinato en 1753 para hacerse cargo de la Academia. Aquí podemos ver un texto, un compendio matemático de los que Godín enseñaba en la Academia. El caballero que vemos en el cuadro luce el bonito traje de guardia marina, José de Córdoba y Rojas. Jorge Juan sigue trabajando. Él quería también, bueno, aquí vemos un navío en línea. El navío en línea nace en el siglo XVIII, es un barco ya mucho más grande, 60 metros de eslora, 3 puentes y va artillado con 130 cañones. Como quiera que Jorge Juan no paraba nunca de trabajar, él era astrónomo y quería construir un observatorio astronómico. Para ello consiguió tener a su alcance todos los mejores instrumentos del momento. Podemos observar una esfera armilar, un telescopio, aquí una vista de Cádiz, y los relojes de péndulo de Elliot. Consigue construir el Real Observatorio, ¿dónde? En Cádiz. ¿Por qué? Por la orientación de los 4 puntos cardinales y por esos cielos tan azules que tiene nuestra maravillosa Cádiz. Ahí lo construye en un edificio anejo a la Academia de Caballeros Guardiamarinas, hasta que en 1782 el Real Observatorio se traslada a San Fernando, donde está en la actualidad. Él quería crear también una academia de ciencias que no consigue. Como no lo consigue, creó en su propio domicilio la Asamblea Amistosa Literaria, donde se reunían personajes que tenían relación con la Armada, marinos, científicos, médicos como Pedro Virgil, etc. Y finalmente, como se le requería absolutamente para todo, se le pide un informe sobre la posibilidad de reflotar 3 buques hundidos en la bahía de La Habana. Informe de puño y letra que vemos aquí de Jorge Juan. Impresionante. Y podemos hablar un poquito de estos 2 barcos espectaculares que vemos delante, el San Genaro y el Real Carlos, los 2 a cual más bonitos, ambos construidos con la dirección de Jorge Juan. Porque hay que decir que de esos maestros constructores que se trajo de Inglaterra, al Ferrol mandó a Voz, a Cartagena a Bryan y a la Carraca a Mulan. Mulan, después de la Carraca, lo envían a Cuba. Y este Real Carlos, precioso, construido allí en La Habana, posteriormente sirve de base para la construcción de ese otro gran barco español y precioso barco que fue el Santísima Trinidad. Y ahora ya vamos a la última parte también importante de Jorge Juan, porque es que lo fue todo en este mundo, lo fue todo. Vamos a hablar ahora de su faceta
política, porque Jorge Juan también fue político. Fue nombrado embajador en Marruecos. En el año de 1767 se le nombra embajador en Marruecos. Aquí está el nombramiento de Jorge Juan, embajador en Marruecos. ¿Para qué? Pues para que consiga la firma de un tratado de paz. Y durante 6 meses va a estar viajando por todo Marruecos. Evidentemente consiguió el tratado de paz. Bien, la otra pieza que vemos aquí importante es una carta que le dirige Jorge Juan al rey Carlos III, que vemos aquí. En esta carta, Jorge Juan le hace ver al rey Carlos la necesidad de terminar ya con la construcción naval, porque el rey Carlos era más partidario de la construcción del sistema del modelo francés, más que del modelo Jorge Juan. También hay que decir que fue nombrado en 1770 director del Real Seminario de Nobles de Madrid, Real Seminario que ya no existe. Cuando acogió el Real Seminario como director tenía 30 alumnos, cuando lo dejó más de 100. Y la última obra que escribe Jorge Juan, importantísima, es la que tenemos al fondo, examen teórico y práctico, este examen de navegación. Bueno, esta obra, publicada en 1771, es la tercera y gran obra de Jorge Juan, fue traducida a toda Europa. Decir que en ella hace un examen extraordinario sobre la fuerza de las olas, la resistencia de las jarcias, etc. También hay que decir que en estas cuadernas que vemos arriba, la cuaderna de arriba es la del Nepomuceno, sistema francés, de Francisco Gautier, y la de abajo es del San Genaro, sistema Jorge Juan. Pues bien, ¿por qué están aquí? Hablamos de, en ese momento se le pide al maestro constructor Bryan que haga un informe exhaustivo contemplando las diferencias de ambos modelos de construcción. Y Bryan fue muy, pero que muy crítico con el sistema francés de Francisco Gautier. No obstante, y a pesar de, en 1765 se impuso la construcción de Francisco Gautier, hasta que en 1782 viene José Romero y Fernández Landa, que regresa al sistema y modelo Jorge Juan. Además, le hace unas pequeñas modificaciones, con lo cual mejoró el sistema de Jorge Juan. Y ya finalmente la muerte de Jorge Juan. Jorge Juan muere el 21 de junio de 1773 en Madrid. Está enterrado en la iglesia de San Martín, en Las Descalzas, iglesia que desapareció durante el reinado de José Bonaparte, y los restos se trasladaron al Ayuntamiento de Madrid hasta 1854, cuando ya fueron trasladados al cementerio de marinos ilustres de San Fernando. Vemos el epitafio de la muerte y la máscara mortuoria de Jorge Juan. Esta nos la presta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y es el fiel y mejor reflejo de la cara y rostro de Jorge Juan. Jorge Juan nos deja a los 60 años, dejando una impronta apasionante, no solamente como marino, científico, matemático, geógrafo, astrónomo, gestor, diplomático, espía, renovador, renovó toda la construcción naval e hizo del arte de navegar una ciencia de la navegación. Fue reconocida en toda Europa su figura, se le conoció como el sabio español y además fue miembro de las Academias de Bellas Artes de San Fernando, París, Berlín y Londres. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.